¿Qué es lo que vivíamos en el mundo lleno de lamento y problemas? Y cuando nos apartamos de Dios pasa exactamente igual, nos andamos lamentando de la vida que tenemos y de lo que perdimos y lo que perdimos y lo que perdimos. ¿Por qué? Porque perdimos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios primero se retira de nosotros, después se retira de nuestra casa. Si leemos la historia de los judíos, Dios se retiró del templo, y cuando Dios se retiró del templo, el templo fue derrumbado. Y si lo trasladamos hoy a nuestras vidas, cuando Dios se retira de la presencia de nuestra vida se derrumba. Nuestra vida se derrumba y todo nos parece bueno después, y todo nos parece lo mismo, y empezamos a deslizarnos, dice la palabra. La caída nuestra, hermano, no es de hoy para mañana. ¡Pum! Nos deslizamos. Nos deslizamos. Cuando nos dimos cuenta estamos afuera. Y cuando estamos afuera se derrumba el templo. El primer templo que Dios tiene es el cuerpo. Cuando hemos creído a Dios y recibimos a Cristo como el Salvador, dice la Biblia que Dios nos da el Espíritu Santo. Y el primer templo que habita el Espíritu Santo es este. Esta es la primera casa de Dios. Por eso la importancia de la casa. Prestémosle mucha atención a esto, porque esto nos va a beneficiar durante todo el tiempo. Dice que llevaron el arca a la casa de Abinadab. Ahora ustedes dicen, nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué la llevaron a una casa y no la llevaron directamente a Jerusalén? Y armaron el tabernáculo porque estaba el templo destruido. Había que armar el templo de nuevo para poner el arca. Pero hubiesen armado el tabernáculo en Jerusalén y llevaron el arca. La llevaron a una casa de familia. Dice, la llevaron a la casa de Abinadab. ¿Y Abinadab sabe qué quiere decir? Padre de abundancia. O sea, no la llevaron a cualquier casa. No la llevaron a cualquier casa. Abinadab quiere decir Padre de abundancia. El Padre del cielo tiene toda la abundancia. Toda la abundancia. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, entramos al reino de la abundancia. No estamos en el reino de la mentira y de la escasez. Estamos en el reino de la abundancia. Dios nos quiere llevar a ese nivel, hermano. Nos quiere llevar al nivel del reino de la abundancia. Por eso la importancia de preparar tu casa. De preparar nuestra casa. Porque Dios no va a cualquier casa. Dios va a la casa donde lo quieren dejar entrar. Donde le permiten entrar. Porque Dios te ofrece, ¿qué dijo el Señor? Vayan a predicar el Evangelio y cuando entren a esa ciudad, prediquen el Evangelio. Pero en la casa que no lo dejen entrar, sacudan el polvo de sus zapatos. En nuestra casa es donde arranca primero el Evangelio. Donde arranca que yo me ponga bien con Dios, que yo esté bien con Dios, que yo esté bien con el Espíritu Santo, porque ahí tengo que armar mi altar. El primer altar es este, el segundo altar es tu casa. Por eso Dios no va a cualquier casa, hermano. Allí en la casa de Abinadab depositaron el arca. Y pasaron 20 años, porque la primera tanda que vino del exilio, con Esdras, que fueron a levantar el templo y plantaron los cimientos, y vinieron los enemigos,
y de los mismos israelitas mezclados con los otros de las naciones le hicieron parar el templo. Pasaron 20 años hasta que vuelve la segunda partida, que es la que comienza el templo. 20 años pasaron, hermano. 20 años tuvo la casa de Abinadab con la presencia de Dios. Oraban y pedían. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos vamos de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que vivíamos en el mundo lleno de lamento y problemas? Y cuando nos apartamos de Dios pasa exactamente igual, nos andamos lamentando de la vida que tenemos y de lo que perdimos y lo que perdimos y lo que perdimos. ¿Por qué? Porque perdimos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios primero se retira de nosotros, después se retira de nuestra casa. Si leemos la historia de los judíos, Dios se retiró del templo, y cuando Dios se retiró del templo, el templo fue derrumbado. Y si lo trasladamos hoy a nuestras vidas, cuando Dios se retira de la presencia de nuestra vida se derrumba. Nuestra vida se derrumba y todo nos parece bueno después, y todo nos parece lo mismo, y empezamos a deslizarnos, dice la palabra. La caída nuestra, hermano, no es de hoy para mañana. ¡Pum! Nos deslizamos. Nos deslizamos. Cuando nos dimos cuenta, estamos afuera. Y cuando estamos afuera, se derrumba el templo. El primer templo que Dios tiene es este pueblo. Cuando hemos creído a Dios y recibimos a Cristo como el Salvador, dice la Biblia que Dios nos da el Espíritu Santo. Y el primer templo que habita el Espíritu Santo es este. Esta es la primera casa de Dios. Por eso la importancia de la casa. Prestémosle mucha atención a esto, porque esto nos va a beneficiar durante todo el tiempo. Dice que llevaron el arca a la casa de Abinadab. Ahora ustedes dicen, nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué la llevaron a una casa y no la llevaron directamente a Jerusalén? Y armaron el tabernáculo porque estaba el templo destruido. Había que armar el templo de nuevo para poner el arca, pero hubiesen armado el tabernáculo en Jerusalén y llevaron el arca. La llevaron a una casa de familia. Dice, la llevaron a la casa de Abinadab. ¿Y Abinadab sabe qué quiere decir? Padre de abundancia. O sea, no la llevaron a cualquier casa. No la llevaron a cualquier casa. Abinadab quiere decir Padre de abundancia. El Padre del cielo tiene toda la abundancia. Toda la abundancia. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, entramos al reino de la abundancia. No estamos en el reino de la mentira y de la escasez. Estamos en el reino de la abundancia. Dios nos quiere llevar a ese nivel, hermano. Nos quiere llevar al nivel del reino de la abundancia. Por eso la importancia de preparar tu casa. De preparar nuestra casa. Porque Dios no va a cualquier casa. Dios va a la casa donde lo quieren dejar entrar. Donde le permiten entrar. Porque Dios te ofrece, ¿qué dijo el Señor? Vayan a predicar el Evangelio y cuando entren a esa ciudad, prediquen el Evangelio. Pero en la casa que no lo dejen entrar, sacudan el polvo de sus zapatos. En nuestra casa es donde arranca primero el Evangelio. Donde arranca que yo me ponga bien con Dios, que yo esté bien con Dios, que yo esté bien con el Espíritu Santo, porque ahí tengo que armar mi altar. El
primer altar es este, el segundo altar es tu casa. Por eso Dios no va a cualquier casa, hermano. Allí en la casa de Abinadab depositaron el arca. Y pasaron 20 años, porque la primera tanda que vino del exilio, con Esdras, que fueron a levantar el templo y plantaron los cimientos, y vinieron los enemigos y de los mismos israelitas mezclados con los otros de las naciones, le hicieron parar el templo. Pasaron 20 años hasta que vuelve la segunda partida, que es la que comienza el templo. 20 años pasaron, hermano. 20 años tuvo la casa de Abinadab con la presencia de Dios. La presencia de Dios en el hogar es fundamental. Es el fundamento, es la clave. Que alguien tome esa decisión de cuidar la presencia de Dios en su casa. Porque el ángel de la muerte, como en Egipto, viene. Y si el dintel no está pintado con la sangre de Jesús, como estuvo en Egipto, viene para matar, matar y destruir. Amén. Esa sangre de Cristo hoy es la oración. Mi oración, tu oración, cuidando tu casa. Mi oración y tu oración, cuidando nuestra casa. Porque si en la casa no hay quien ore por la casa, por la familia, está destinada a la destrucción. Perdóneme que le hable clarito siempre. Está destinada a la destrucción. Porque el que vino para matar y destruir no pide permiso. No le va a pedir permiso. Y toda la casa de Israel se lamentaba. ¿Por qué? Porque se había quedado sin la presencia de Dios. La nación entera. Pero Abinadab fue sabio. Él no podía, pero se pagó a su hijo. ¿Quién está custodiando tu casa? Para que la presencia de Dios no se vaya en el tiempo. Tú, tu esposa, alguno de tus hijos. Alguien tiene que custodiar tu casa. Después de esos 20 años, el arca la van a llevar a Israel. Es lo que dice la Biblia. David toma la decisión de llevar al arca a Israel. ¿Para qué? Para rehabilitar el templo, remodelar el templo y poner el arca. Pero en ese interín hay un problema. Llevaban el arca, pero no la llevaban conforme al mandamiento. La pusieron arriba de un carro. Y en el camino, el carro trastabilla, se iba a caer el arca y alguien va a ponerle la mano. Y Dios lo mata. Y a David le entra un miedo, terror le entra. Y la Biblia dice ahí nomás, en el versículo 8, de cántico con arpa, con tamboriles, con címbalo, traían con alegría la presencia de Dios nuevamente al templo, a la casa de Dios. Pero ocurre este problema y a David le entra en terror y dice: ¿qué voy a llevar el arca hasta Israel? No, la vamos a dejar por acá, dice. La vamos a dejar por acá, vamos. Y no, a mi casa no, dijo. Terror.
en su corazón. No, dijo, lo vamos a poner en la casa de alguno por ahí. No, yo no la quiero llevar a mi casa. Hermanos, la llevaron a la casa de uno que no era israelita. No podían llevarla a uno que no fuera israelita. Sin embargo, David, ¿qué hizo? Dice, el arca estuvo con la familia. ¿Por qué dice la familia primero antes que la casa? Porque primero está la familia antes que la casa. Pero si Dios habita en la casa primero. No, Dios habita primero en la familia. Porque nosotros llevamos, el que recibió a Cristo, primero llevó la presencia de Dios a su casa. O sea que está bien lo que dice acá. Primero la familia, después la casa. Después la casa. Estuvo con la familia, dice, en su casa 3 meses. Hasta que se le pasó el susto a David y ordenó en Jerusalén para llevar el arca. Dice, y bendijo. Ahora, fíjense cómo cambia el versículo. Dice, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom. ¿Por qué no dice la familia? ¿Veo cómo cambia el versículo? La versión. Primero dice que habitó con la familia. Ahora, primero bendijo la casa antes que la familia. ¿Cómo el tema? Vieron que hay que trabajar con la cabeza bastante cuando uno lee la Biblia. Qué tremendo, hermano, es esto. Tremendo. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Saben por qué? Porque la familia está dentro de la casa. Por eso bendijo primero la casa. Bendijo la casa, bendijo la familia y bendijo todo lo que tenía. ¿Por qué lo bendijo, hermano? ¿Por qué lo bendijo? Porque Aminadab es padre de abundancia. Y Aminadab hizo paso a Dios, que es el padre de la abundancia. Y prestó su casa. ¿Por qué podría haber dicho no? Sabiendo de la fama de Dios, lo que había hecho con los filisteos, que lo había hecho morir, que había hecho morir a los de Bet-Semes que habían recibido el arca. Dice que los de Bet-Semes fueron y espiaron adentro del arca de Dios, y ese día murieron 70.000. Y dijeron, ¡ah! ¡Qué malo que Dios! ¡Qué malo! ¡Saquemos el arca de la ciudad! Y Aminadab, conociendo todo eso, lo que venía haciendo Dios, podía haber dicho, no, en mi casa no, el arca. Pero hacer lo mismo que hizo David. No, yo no la quiero en mi casa el arca. El rey de Israel. El rey de Israel dijo, no, yo en mi casa, no, terror tenía. El arca, hermano, primero habita en mi casa. Y habita con mi familia. Y esto no es mentira, porque el que se convierte y busca a Dios de corazón, todo con el tiempo se vuelve a Dios, hermano, porque la Biblia no miente. Dice que el santificado santifica al incrédulo. Así que si hay un santificado, como hizo Aminadab con su hijo, que lo santificó y lo puso para que cuidara el arca de Dios en su casa, en el templo, donde tú vayas, Dios va a cumplir la promesa de la palabra, que todos van a ser santificados en tu casa. Amén. Amén. Alguien tiene que tomar esa decisión de llevar el arca a la casa, a mi casa.
Y ahí tengo que hacer otra cosa. Tengo que levantar un altar. Un altar. ¿Sabe qué significa el altar? También significa presencia de Dios en el altar. Porque ¿qué hizo Abraham? ¿Cuántas veces dice la Biblia que Abraham levantó un altar? Y Dios lo manda a Abraham a la montaña y le hizo hacer un altar de piedra y le dijo, dame a tu hijo. Lo puso sobre el altar. En el altar del holocausto se quemaban los sacrificios por el pecado, hermano. En el altar del holocausto se quemaban los sacrificios por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el altar, el altar que yo edifiqué en mi casa, tengo que tener un altar, tengo que tener un lugar especial para ir a estar con Dios. Es decir, no, y bueno, pero hermano, tenemos que tener un altar, hermano, un lugar sagrado donde entremos únicamente a orar. Mire, Dios me dio con esto en esta semana de una forma tremenda en su casa. ¿Por qué no fue a Jerusalén? Estaba un poco retirado, pero bueno, podía haber ido a Jerusalén a orar por todo Israel. Si no, no, él levantó un altar en su casa. Hermano, es la hora. Es la hora de la iglesia, pero es la hora de saber dónde tenemos que estar en comunión con Dios. Y pero no solamente en mi casa, no solamente en su casa. Claro que no solamente en la casa. Tenemos que estar en comunión con Dios en la calle, tenemos que estar en comunión con Dios en la iglesia, tenemos que estar cuando dormimos, cuando despertamos, cuando... ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aún cuando dormimos Dios nos aconseja por la noche. A tomar unos mates, pero exclusivamente a crear el fuego de Dios, porque mi casa es altar de Dios. Entonces tengo que cuidar mi casa, tengo que poner uno que cuide mi casa, tengo que poner uno que cuide mi casa. En mi casa no tiene que venir nadie a traer chisme, a traer discordia, a traer problema. En mi casa no tiene que entrar, vendrán pero no tienen que entrar. En mi casa no tienen que dejar nada que no sea de Dios, hermano, porque mi casa es santa. Y pero pobrecito, ¿viste cuántos problemas tiene? Y viene, y larga. Dice que no hay que escuchar la murmuración. Debemos escuchar el que está dolorido, el que está golpeado, el que está triste, pero no tenemos que escuchar ningún chiste. ¿Por qué? Porque me contamina a mí y contamina mi casa. Me contamina a mí y contamina mi casa. ¿Sabe que usted cuando miró fijo a una persona que le está metiendo un chisme, lo miró fijo a los ojos y escuchó atentamente, eso rápido entró en su corazón? Y ahí se produce la raíz de amargura y después hay que largarla por algún lado. Porque una vez que entró al corazón, hermano, lo que hay en el corazón habla la boca, entonces hay que largarlo. Uno, la casa para el arca. Mi casa para el arca. 2, el santificado para cuidar el arca. El santificado para cuidar el arca. Y 3, el altar para ir a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios. Estoy solo en mi cuarto con el Señor y Dios me hizo recordar algo en estos días, hermano. Mire, unos años atrás, no hace mucho, pero hace unos años, yo me encerraba solo en el dormitorio y bailaba, cantaba.
hacía como dice que hizo David cuando traía el arca de Israel. Le sacó toda la ropa y bailaba y cantaba delante de Dios y le dijo a la mujer: ay, qué sucio que sos. ¿Cómo tenemos que empezar a trabajar con Él? ¿Cómo tenemos que llevarlo a casa? Ahora vamos a orar para que cada uno, si quiere, lleve la presencia de Dios a su casa, la establezca, se haga un altar y comience a clamar delante de Dios, porque esta ciudad tiene que saber que Dios nuestro está vivo, que es el Dios poderoso, que es el creador del cielo y la tierra. Y en serio, porque nosotros tenemos que decirle: Dios hizo esto conmigo, a mí que me importa. Prestamos atención a las cosas que no son de Dios, entran en el corazón. Entonces tenemos que madurar. Tenemos que madurar, hermano. No es un inmaduro alguien que le pare el carro, como quien dice: no me lo cuentes a mí. Anda con todo el pastor, el problema que te cases. Si vos querés, vamos a orar.